Buenos días. Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de aprendizaje de tema del lenguaje. Para hoy día tenemos programado cómo ser un buen peatón, segunda parte. La primera parte fue en la semana pasada. Entonces vamos a recordar algunos temas referentes a la condición y el escenario donde el peatón o el caminante se manifiesta, interactúa, desarrolla y transita. Bien, veamos. Entonces, peatón, no atravieses tu vida. Entonces, estos mensajes básicamente en esta imagen, ¿no? Podemos pensar básicamente de que el peatón está en el tránsito, en el casenario de las vías, de las calles. ¿Bien? Para eso es importante recordar algo. ¿Qué son normas de tránsito? El tránsito, se entiende tránsito, todo movimiento, ¿no? De la persona o grupo de personas por un escenario físico. El escenario físico corresponde a las calles, las vías, y en ese entorno hay que manejar algunas normas, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por norma de tránsito? Son aquellos carteles colocados al costado de la ruta o elevados sobre el piso, con información útil para los conductores, peatones o ciclistas, ¿bien? Eso es importante. Algunas imágenes, por ejemplo, de un peatón, no cruza de un peatón, sí participa de un peatón o grupo de peatones caminando. En todas las franjas, en las vías donde está señalizado, es importante que cada niño lo maneje, como también los adultos en las esquinas, no al medio de la pista ni de la avenida del pasaje. El semáforo es de mucha importancia también, un instrumento electrónico. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito? Son reglamentarias o prescriptivas, preventivas, informativas, señales transitorias. Son algunos de estos temas. Entonces, es bueno conocer en un contexto cosmopolita. Cosmo quiere decir tierra, polita, un entorno de tierra, pero básicamente en avenidas, en calles, casas. ¿Sí? Reglamentarias o prescriptivas. Se subdividen en qué prohibición, simbolizan que determinada acción no puede realizarse. Restricción son aquellas que indican los límites de velocidad, peso y tamaño de los vehículos, uso de estacionamiento y carril. Lo que nos interesa a nosotros es esto, importante manejar, especialmente los conductores, pero conocer estas señales implica donde hay una franja en cada círculo, eso quiere decir que no está permitido el tránsito de las figuras o de los elementos que aquí aparecen. ¿Sí? ¿Qué más? Preventivas, se subdividen en máximo peligro o físicas, ¿no? Con máximo peligro, indican que hay que conducirse con extrema precaución sobre determinados lugares porque el peligro que hay alrededor es muy grande. Bien, a pesar que existen estas señales, a veces las personas no visualizan, no miran, no solamente las personas que transitan, sino también los conductores. Los conductores por diferentes motivos se pueden presentar en una vía restringida, en sentido contrario, en perjuicio, que puede dañar a una persona o grupo de personas. Importante, ¿no? Entonces, dentro de ese entorno es importante, por ejemplo, las físicas. Simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo, que se acerca a una curva, un túnel o un puente. Bien, entonces son diferentes. Estos signos mayormente son para los conductores, pero es importante en lenguaje interpretar, por ejemplo, la visualización de tales imágenes, porque son imágenes que uno va a entender o comprender. Por ejemplo, ¿no? Donde se presenta, por ejemplo, acá, una imagen de un caballero, un jinete en un caballo, una especie de animal o res, un avión, una camioneta, un tractor, etc. Y así, diferentes imágenes se puede entender o interpretar. Mayormente, como les digo, es importante tanto para el peatón conocer y con más responsabilidad de parte del conductor. Señales informativas. Se subdividen en de nomenclatura urbana.
Nomenclatura quiere decir nombre, de información turística y de servicios. De nomenclatura urbana informan el nombre y la altura de las calles o avenidas, identifican la ruta en las zonas rurales, además muestran las distancias que falta para llegar a una localidad o destino determinado. ¿Bien? Entonces hay una serie de señales. Luego, características de la vía. Indica características de las rutas o calles, sobre todo las modificaciones que puede tener. ¿Bien? Entonces las flechitas implica lado derecho, izquierdo, horizontal, siga para adelante, retroceda. Hay una vía de separación para el lado izquierdo, una vía de separación al lado externo. La vía termina en dos separaciones o el sentido es adverso en dos sentidos. En dos sentidos la vía se puede manejar. ¿Sí? Información turística y de servicios. Los servicios, por ejemplo, de salud, de teléfono, de grifo y otras que necesariamente pueden manejarse por razones turísticas, ¿no? Y en todo escenario no están estos señales, dependiendo del lugar. Señales transitorias. Transitorias momentáneas, señales que advierten que acerca la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de la vía. Entonces eso quiere decir transitorio es momentáneo, no siempre va a estar esa señal. ¿Por qué? Porque están trabajando, están modificando, están en reconstrucción de una vía, o arreglo o ampliación. Entonces, las normas de tránsito es un beneficio para toda la comunidad porque ayuda a evitar accidentes. Si todos conociéramos las señales de tránsito, los accidentes disminuirían notablemente y salvarían miles de vidas al año. Si todos respetáramos las normas de tránsito, la ciudad sería más organizada. Saber respetar las normas de tránsito es un deber de todas las personas para los peatones. ¿Quién es el peatón? El peatón es el caminante que transita. Ciclistas, motorizados, entre otros. ¿Bien? Entonces ahora pasemos a desarrollar nuestra separata sobre el tema cómo ser un buen peatón, parte 2. Según el texto que ocasiona la imprudencia temeraria. Acá explico qué cosa significa temeraria. Temeraria es una actitud irresponsable. Por ejemplo, cuando un automóvil va a una velocidad excesiva, o llámese un scooter, una bicicleta, una motocicleta, irresponsablemente por una zona donde hay comercial, más de 25 kilómetros por hora, es una actitud temeraria. El exceso de velocidad es una actitud temeraria que puede ocasionar una serie de choques y atropellos y pérdida de vidas humanas. Entonces, ¿qué ocasiona la imprudencia temeraria? Lo temerario es aquella actitud irresponsable, sin respetar las normas de tránsito. Entonces, ¿qué puede representar una actitud temeraria? Una actitud temeraria significa o puede ocasionar accidentes de choque, ¿no? Pérdida de vidas humanas, atropellos, pérdidas físicas de establecimientos. Entonces, en esa actitud temeraria puede atropellar a una persona, puede chocar con otros carros, con más de 2 carros, a veces no solamente con uno, y también si se desvía de la vía puede romper una pared, una puerta y matar más personas. Entonces acá la respuesta debe ser de que la actitud temeraria corresponde a una actitud de desconocimiento de normas, de irresponsabilidad, ¿no? De carencia de una actitud positiva, ¿no? Negativa totalmente. Entonces, una actitud temeraria es una actitud irresponsable, ¿no? De irresponsable que puede ocasionar muertes, pérdida de vidas humanas o pérdidas de establecimientos o centros físicos, como es una casa, una puerta, etc. ¿Cuál es la falta peatonal más duramente sancionada? A ver, la falta peatonal más duramente sancionada corresponde cuando el peatón no utiliza las vías o puentes, los puentes de traslado hacia la otra vía. Cruzar por medio de la pista,
sin respetar los signos de semáforo. Cruzar por medio de la pista o cruzar por la misma vía sin subir al puente peatonal. Muy peligroso. Bien. Entonces, por llegar rápido, no sube al puente, no cruza por el puente y cruza directamente a la otra vía mientras está transitando por una vía de alta velocidad de vehículos. ¿Bien? 3. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Caminar por la pista es considerada una falta leve y no es sancionada. No, falso. Caminar por la pista es considerada una falta, no puede ser leve y no es sancionada. Si es sancionada. En caso de transitar por vías rápidas o carreteras, debemos usar los puentes peatonales. Verdadero acá. En el segundo es verdadero. En carreteras debemos caminar en la dirección que van los vehículos. Por supuesto, no en sentido contrario. Pero dependiendo del lugar, si la carretera es de doble vía, debemos de transitar por el lugar que nos concede, por el lado derecho. ¿Ya? Por esta vez, esto se considera verdadero, porque dice carreteras. Muchas carreteras tienen doble sentido. Y si no lo tienen de doble vía, doble sentido, entonces el caminante, el peatón debe tomar las previsiones. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Se debe estar atento a la presencia en talleres o garajes, pues entran y salen carros. Verdadero. Si no existen veredas, se debe caminar por la pista, ¿no? Si no existen veredas, ¿no? Entonces, verdadero. Pero, teniendo en cuenta, no al centro, sino por el lado derecho y pegado a la pared. Y si no hay pared, al final del sardinel o pista que está construido. 4. ¿Por qué crees que los peatones y ciclistas son considerados los sujetos más vulnerables dentro del sistema de tránsito? Mire, el peatón y el ciclista son los más considerados más vulnerables, los que pueden ser afectados por su condición física, ¿no? Por su condición física, el peatón no tiene en qué protegerse. El ciclista no tiene en qué protegerse porque es muy simple el vehículo que es la bicicleta, ¿no? Por la condición de ser muy simple, su contextura física como también del instrumento. Uno que está con automóvil o con otro vehículo puede tener un choque, pero tiene la oportunidad de salvar su vida. En cambio, el peatón y el ciclista no. ¿Bien? Tener mucho cuidado. Elabora un cuadro de doble entrada en el que se presentan las faltas de los peatones y las multas respectivas según sea el caso. Bien, entonces, para esto van a tener en cuenta lo siguiente. Para eso vamos a retomar la separata anterior. Entonces, en la separata anterior vamos a ver, en la separata anterior vamos a ver las multas que se pueden presentar en el caso y las sanciones respectivas también en cada uno de los, en cada una de las normas o los reglamentos que se especifican, bien, sobre los peatones. Ya. Entonces, ahí tenemos ya el tema para tener un repaso del tema 1, cómo ser un buen peatón. Ahora estamos en la segunda parte para poder responder. Bien, entonces, aquí tenemos
una serie de normas adecuadas para poder desarrollar. Retomemos. A ver, cruzar la pista sin usar los puentes peatonales. No cruzar la pista en estado de ebriedad. No, no hacer caso a las señales de tránsito. Bien, caminar por la pista, transitar por el sardinel. Ahí están los costos y las multas. Subir o bajar de vehículos en movimiento. Bien, entonces tenemos ahí, entonces visualizan ustedes las normas de la sesión anterior. ¿Están visualizando, niños? A ver. Ya, entonces sobre esta visualización ustedes van a trabajar esta segunda parte de lo que es, para poder responder hay que visualizar la separata anterior, la separata 8, para poder desarrollar. Y aquí, en este cuadro de doble entrada, doble se dice porque hay dos columnas, tanto vertical como también se le da la opción del lado horizontal. Entonces acá precisan las faltas, ¿bien? Entonces, eso van a hacerlo en unos instantes. Pero primero terminemos con las preguntas que no están en función a esa pregunta. Dice, ¿por qué en el texto se afirma que el cumplimiento de las normas de tránsito fomenta una cultura de paz? Bien, acá respondo. ¿Por qué en el texto se afirma que el cumplimiento de las normas de tránsito fomenta una cultura de paz? El cumplimiento de las normas de tránsito hará viable una armonía y una tranquilidad entre las personas. Donde exista un choque, no un accidente, habrá preocupación, habrá llanto, habrá costo económico, habrá discusiones, ¿no? Discusiones económicas, sanciones, costo económico, y si hay pérdidas humanas, el costo es enorme. Entonces ya no hay paz, pero mientras se cumplan las normas de tránsito con mucho cuidado, entonces evitaremos tristezas, melancolías, gastos, hospitalizaciones, curaciones, medicinas, ¿bien? Entonces donde exista un buen tránsito, una buena manifestación del peatón, se evitará muchos accidentes y eso hará que necesariamente oriente a una buena cultura de paz, porque el agraviado y el quien agravia, los dos no se van a entender. Entonces, al no entenderse, ya no hay paz, ya se genera una especie de desconcierto, una especie de eh, enfrentamiento entre las personas. ¿Bien? 7. ¿Estás de acuerdo con que se multe a los peatones por infringir las normas de tránsito? Por supuesto, el peatón debe merecer una sanción, una multa por infringir una falta, ¿no? Que corresponde, está estipulado en las normas. ¿Bien? 8. ¿Cumples cabalmente las normas de tránsito como peatón? ¿En qué ocasiones se te hace más fácil cumplirlas? Bien, entonces acá la respuesta es, si el alumno puede responder de acuerdo a su criterio personal, si escasamente cumplo las normas de tránsito o cumplo exactamente las normas de tránsito, eficientemente cumplo las normas de tránsito. ¿En qué ocasiones se te hace más difícil cumplirlas? ¿No? Eso depende de cada uno. De repente, al subir a un puente peatonal que tiene varias escalas o la dimensión de las escaleras es muy aguda o tiene un bulto y no puede cruzar, ¿no? Por el bulto. Entonces, importante la opinión de cada uno. ¿Crees que Lima es una ciudad amigable para con los peatones? Lima no es una ciudad amigable para los peatones. Hay muchas avenidas y calles donde no hay cómo transitar. Tampoco hay ciclos divididos. No hay escenarios o lugares donde se desarrolle el ciclista, ¿no? Es mínimo. En algunos minúsculos lugares del centro de Lima, o como Miraflores, San Isidro, existe lo que se llama
el espacio para los peatones o el tránsito de la bicicleta o los ciclistas. Entonces, ¿crees que Lima es una ciudad amigable? No lo es una ciudad amigable. Entonces, justamente eso obedece el exceso de tránsito. El exceso de tránsito. ¿Bien? Ahora sí van a pasar a desarrollar este cuadro. ¿Bien? Anotan las faltas aquí. Miren. Faltas. Observemos aquí. Observemos aquí. Ya, entonces acá vienen las faltas. Por ejemplo, dice, el no cruzar puente peatonal. Esta infracción está muy grave, como muy grave y tiene una multa de 83 soles. Entonces, en el primer recuadro van a anotar no cruzar la pista sin usar puente, o el no usar puente peatonal, la multa será 83 soles. Ahora, no cruzar la pista en estado de ebriedad. La multa será de 124.50 soles. No hacer caso a las señales de tránsito. Entonces, ahí no hacer caso a la señal de tránsito corresponde a una multa de 83 soles. Caminar por la pista, transitar por el sardinel o borde de la pista, tiene una multa de 27 soles. Subir o bajar de vehículos en movimiento. Entonces, esa sanción está estipulada en un monto de 31,13 céntimos de sol. Normas de convivencia, norma de tránsito para los peatones. Cruzar por las esquinas, ya que por ellas los vehículos circulan más despacio y sobre el crucero peatonal. En caso de que no exista, se debe calcular la distancia y la velocidad de los vehículos antes de cruzar. Otra norma, ¿bien? Entonces, estos cuatro, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 faltas tendrían que anotar en ese rubro. Entonces tomen apuntes y donde yo voy a preguntar, tomen apuntes, observen esa separata para que puedan tomar. Pueden, si no tienen el material ahí, pueden trazar un cuadro. Ese cuadro corresponde aquí. Falta frecuente. Entonces aquí van a anotar las faltas frecuentes. Una de ellas es no cruzar un puente peatonal. Y entonces, ¿cuánto se estipula la multa? Anotamos la multa, el monto frecuente. Bien, entonces vamos a ver, estamos visualizando acá. Ya, entonces, en falta frecuente, van a anotar primero, en la primera línea o en la primera fila, cruzar la pista sin usar los puentes peatonales. Falta frecuente. En la primera fila debe ser cruzar la pista sin usar los puentes peatonales. Al costado, ¿cuánto es la multa por esa imprudencia? La multa corresponde a una tasa de 83, una multa de 83 soles. 83 soles. Entonces, acá, cruzar la pista sin usar los puentes peatonales. 83.10 soles de multa. Bien, entonces ahí tenemos ya. El número 2, no cruzar la pista en estado de ebriedad. Entonces, ahí, acá en la segunda línea anotamos, no cruzar la pista en estado de ebriedad. ¿Cuánto es la multa? 83 soles. Bien, en la tercera fila, caminar por la pista. Caminar por la pista equivale a una multa de 27 soles, anotamos ahí.
Luego, subir o bajar de vehículos en movimiento. Subir o bajar de vehículos en movimiento. La multa es 31 soles con 13 céntimos. 31 soles con 13 céntimos. Siguiente. Subir o bajar de vehículos en movimiento. Bien, entonces, la multa equivale a 31.13. 31 soles con 13 céntimos. Siguiente, norma de tránsito para los peatones. Si queda espacio, bueno, si no, en la parte inferior la nota. Entonces, ahí tenemos subir o bajar, ¿no?, de vehículos en movimiento. ¿Cuánto estamos viendo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente con 5. Anotan la falta y la multa respectiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me ha entendido la clase, Tupa? Tupa. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver, Díaz. ¿Díaz está? Sí, profe. Ya, Díaz está claro. Entonces, anotaron esto. Lo sigo explicando ahora. Ya aquí anotaron la falta. Una de las primeras faltas era no utilizar el puente peatonal y la multa respectiva. Entonces, ya explicamos todos estos aspectos. Ya explicamos. Entonces, vamos básicamente a su desarrollo. Entonces voy a verificar la asistencia y voy a empezar a preguntar sobre los temas que estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, quiero poner hincapié o hacer claro de que para la próxima clase, a ver si cada niño trae un tema que le encante para poder hacer argumentación. En el mes de octubre vamos a tener un concurso de argumentación. Entonces, la argumentación es en base a un enunciado. Entonces, en base a ese enunciado, cada niño puede escoger un tema. Y si no escoge, entonces yo ya le daré el tema respectivo. Entonces, en cada sesión voy a hacer un ejemplo de ello. Bien, está Díaz. Díaz está presente. Tupa también. Tupa. Alarco. Cristóbal y Adriana. Bien. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a... Cualquiera de las faltas podemos argumentar. Por ejemplo, vamos a buscar argumentar. Aquí. Ya. ¿Cómo ser un buen peatón? Bien. Entonces, aquí, en ese entorno, básicamente ya nos están dando la responsabilidad. ¿Cómo ser un buen peatón? ¿Cómo ser un buen peatón? Implica conocer reglas y normas de tránsito, ¿no? Visualizar correctamente en las vías, en avenidas, en calles, ¿no? El instrumento electrónico que corresponde al semáforo, respetar los colores para poder dar inicio con el tránsito en la vía pública. ¿Bien? Entonces, esto reorienta a que cada persona necesariamente va a tener que utilizar, y si no las utiliza, tendrá consecuencias lamentables. De repente, en la pérdida de un ser querido, o llámese, por ejemplo, lesionar su integridad física, ¿no? Si trato de ganarle al vehículo, no uso el puente peatonal, yo voy a ser más rápido, y si no es así, en plena carrera que estoy rápido, si le gano al automóvil que no me va a alcanzar, ¿qué tal pisa una cáscara de plátano ahí y se queda?
y el carro va a tener que atropellarlo. Entonces, ¿cómo ser un buen peatón? Implica conocer algunas normas o reglas de tránsito y sus consecuencias. 3. Identificar y visualizar muchas láminas de información de parte del ministerio o de la institución que está encargada de ello. Entonces, estas figuras o visualizaciones o viñetas que tiene el Ministerio de Transportes, cada viñeta tiene un significado específico. ¿Bien? Entonces, interpretar y respetar. Desde el momento que uno ve un semáforo, entonces a medio de la pista van a cruzar ciertos animales, altamente peligroso. ¿Bien? Entonces, como peatón tienen que pensar cuando caminen. Uno piensa, ¿no? Pero si está en rojo o está en verde, no. Ya visto, ¿no? Me va a respetar, no tiene por qué cruzar. No, no confiar en el conductor. Y si el conductor está de repente está en una situación bajo los efectos del licor, ¿cómo sabes que está bajo los efectos del licor? Entonces, aún no lo puede embestir el carro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, con mucho tino, con mucho cuidado, hay que cuidarse en el medio actual, con la finalidad de que haya paz, tranquilidad y armonía. Bien, el segundo sería en la segunda fila, no cruzar la pista en estado de ebriedad. Bien, entonces, el hecho de haber libado licor, haber tomado licor, ¿no? Ya es un buen tiempo en que se está observando continuamente eh, observemos en la diapositiva. Ya, entonces ahí visualizamos, vamos a visualizar algunos párrafos del tema anterior, porque es una secuencia de las anteriores. Entonces estaba en el caso de la argumentación. Te voy a repetir esa argumentación. ¿Cómo ser un buen peatón? No, conocer normas de tránsito. No, conocer y manejar y hacer uso cuando estoy transitando por la vía pública. 2. Debo conocer el significado de algunas imágenes que se presentan a cargo del Ministerio de Educación en partes elevadas, como es en los postes específicos para que la comunidad que transita puede observar, ver, mirar, analizar, incluso en el caso de los peatones, o perdón, en el caso de los conductores, ¿no? En el cuidado del peatón. ¿Sí? Entonces, en el tránsito, les digo, cuando es manejo de tránsito, caminando, conduciendo, no hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. En otros temas, en otros campos, si hay una segunda, una tercera, cuarta, quinta, o que se NN respuestas de poder desarrollar esa condición de ser un buen peatón. Eso requiere que también lo valores, ¿no? Respetarse a uno mismo, amarse a uno mismo, para que en ese entorno pueda yo manifestar ser un buen peatón. ¿Sí? Peatón. Estamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, niños? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, vamos a preguntar. A ver, Díaz, ¿de qué estamos hablando hoy día? Del peatón. Ya, muy ¿Cómo bien. ser un Estamos peatón? hablando del peatón. ¿Cómo ser un buen peatón? Ya, a ver, que vamos con Adriana. Profe, ¿Cómo ser un buen peatón? A ver, de acuerdo a los dos materiales que hemos visto. Ambos son textos informativos. ¿Cómo llegar a ser un buen ¿cómo ser peatón? un buen peatón? Sí, Respetando las reglas. reglas, normas de tránsito.
Muy Exacto, bien. exacto, sí. Ya, vamos a preguntar al arco. Si conocemos las reglas o normas de tránsito, ¿qué más tengo que conocer? ¿O qué más tengo que manejar? Debo observar, ver, mirar, interpretar, ¿qué? Son las normas y las señales de tránsito. Muy bien, las señales de tránsito que son una especie de iconos o dibujos, ¿no? Por ejemplo, de un animal, de un caballo, de un jinete, de una riel, ¿no? O de una cruz. Una cruz quiere decir una posta médica que está cerca. Unos caballos transitan animales. En carretera, por ejemplo, cuando está transitando un tráiler y salen dos burros o un burro, por no pisar al burro, el tráiler se voltea. Y ha pasado, yo he visto. No se ha volteado, pasaba por un tráiler, llevaba combustible al Cusco. Entonces, por no matar a tres burros, trató de ganarle a los burros, pero uno de los burros corrió y tuvo que matar a un burro y luego también el tráiler se volteó. 40 cilindros de combustible al suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener precaución. No siempre podemos ganarle al vehículo. Acá, estamos cerquita. Ustedes conocen el paradero Ñaño. Ya, yo les cuento hace 10 o 15 años atrás. Venía una universitaria en ese entonces era la Universidad Unión Mincaica, ahora se llama solamente la Universidad Unión, con su Walkman, con sus audífonos, una universitaria. Venía el tren y como estaba concentrada con su música de preferencia, cruzó la riel y el tren lo atrapó, lo deshizo, ¿se dan cuenta? Ahí también murió un niño que quiso ganarle al tren, lo agarró el tren y bueno, ¿qué sucede? Mire, la riel, cuando está cerca del tren a velocidad y al peso, la riel reacciona como una especie de imán a veces, como una especie de imán y a veces no puedes mover los pies. Eso pasa con los automóviles. Eso pasa en Huachipa. Un auto quiso ganarle al tren, no pudo. No era Huachipa, sino era más abajo, ahí en otro escenario, cerca al Callao. Quiso ganarle al tren, porque el auto es veloz. ¿Qué sucede? La riel, como es metal, lo atrajo como imán, no pudo, destrozado, chofer y todo de sí, deshecho. Entonces, no solamente vehículos, como le estoy contando a la señorita de la Universidad Unión Incaica en aquel entonces, con su música y Webman, no se dio cuenta y en el paradero Ñaña lo mató. Entonces, el caso de tránsito es complejo, como el caso, por ejemplo, de los animales. El burro, el caballo que quiera ganar, o viceversa, o el chofer que quiera ganarlo, no. En ese caso se presentan problemas. Preferible es perder unos minutos, unos segundos, que ganarle a eso, ¿no? Entonces, esos son actitudes temerarias. Preferible es llegar tarde a tu reunión, a tu trabajo, detente un momento y no cruces la pista. Ahora, por ejemplo, los choferes conocen las normas de tránsito, conocen pero no las aplican. Pero ¿qué sucede? Yo cruzo, no, ese automóvil, ese carro viene todavía unas 10 cuadras, no me va a alcanzar. Y sucede que cuando estoy cruzando puedo resbalar. Y si me resbalo, olvídate, pues me va a atropellar. ¿No? O de repente piso una cáscara de plátano, otra fruta y me resbalo también. Ese es uno. Dos, muchos murieron, ¿por qué? No, sí le voy a ganar en velocidad tal, pero resulta que ese piloto o la vista te falló y calculaste mal, y ese piloto aceleró más, mal o más a mayor velocidad y te atrapó. O ese es un tercer caso, ¿no? Si le gano, ¿no? No, ese conductor va a respetar la norma de tránsito, yo cruzo. Pero sucede que ese conductor estaba en estado etílico, a consumir licor. Entonces, ¿qué pasa? Y lo curioso es que aquellos conductores que están en estado etílico por el efecto del licor no se lesionan, se destroza su carro, pero está sano. ¿Quién ha muerto? El transeúnte ha muerto, o se ha roto una pierna, qué sé. Pero el conductor que está con en estado etílico por cosas del destino está ileso, libre. Entonces,